Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Este lunes 27 de enero arranca, por supuesto, con la agenda internacional. Es demasiado importante balancear con justeza, con equidad, con sobriedad lo que ha ocurrido en los últimos días. La gira del presidente Guaidó ha sido nada más y nada menos que un éxito rotundo. Ha recorrido 6 países, ha tenido una treintena de reuniones, todas ellas de altísimo nivel. Ha sido recibido por algunos de los jefes de Estado más importantes del planeta. Incluso cuando se plantea una situación delicada, cuando se plantea una situación compleja, que fue la ocurrida en España. En España hay que decirlo con toda claridad. El presidente Pedro Sánchez, hace un año, fue el primer jefe de Estado de Europa en reconocer a Juan Guaidó. Es más, Pedro Sánchez fue muchísimo más allá. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero allí están las hemerotecas y están los registros de los portales informativos en Internet para verificarlo. Pedro Sánchez le dio 8 días a Maduro para convocar elecciones, porque si no iba a reconocer a Juan Guaidó. Y en efecto, pasaron los 8 días, no se produjo la convocatoria del régimen a elecciones creíbles y competitivas, y procedió Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, a reconocer a Juan Guaidó. Bueno, ese mismo Pedro Sánchez, en esta ocasión, se vio maniatado por las circunstancias domésticas de la política española. Pedro Sánchez logró, después de varias elecciones y de muchas negociaciones, formar un gobierno de coalición en España con un conjunto de sectores y de fuerzas de la izquierda española, entre ellas, de manera protuberante, el partido Podemos. Como todo el mundo sabe, Podemos es una agrupación que recibió financiamiento directo de la dictadura de Chávez y, es decir, se lucraron económica y políticamente de la desgracia venezolana, asesoraron al régimen en el diseño de las políticas que nos condujeron al quiebre de nuestra economía y al desastre de la convivencia en Venezuela y, por supuesto, al colapso de la democracia política. De todo eso fue corresponsable el partido Podemos y, por cierto, tras las investigaciones que se produjeron, están incluso las facturas y las órdenes de pago mediante el cual estos señores cobraron sus emolumentos, que no los cobraron en bolívares, no los cobraron en yuanes, no los cobraron en petros, no, los cobraron en dólares. Esos monederos, y no me refiero solamente al señor Monedero, me refiero al señor Monedero y al señor Iglesias y al otro y al otro y al otro. Esos monederos de esos señores no se satisfacen con petros, no, con dólares contantes y sonantes, con euros contantes y sonantes. Bueno, ese partido forma parte hoy de la coalición gobernante en España. Ante esa situación, el señor Sánchez creyó que era un precio pagable por él adoptar la postura lamentable que adoptó. Digo lamentable porque se suponía hasta hace muy poco que España tenía que ser la fachada de Europa
en sus políticas hacia Iberoamérica y concretamente, por supuesto, en primer lugar, hacia la crisis venezolana. Así lo entendía Europa, así lo entendía España. Ahora resulta que Pedro Sánchez no es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, perdón. Recuerden ustedes que España es una república, es un reino, el jefe de Estado es el rey y el señor Sánchez es el jefe de gobierno. Bueno, todo el mundo asumía que Pedro Sánchez era el jefe de gobierno que encarnaba a Europa en el desarrollo de esa política sobre Iberoamérica y concretamente sobre Venezuela. Pues no, Pedro Sánchez es un político importante que está enfocado en su circunstancia parroquial, doméstica, es entendible, y prefirió entonces comprometer, dificultar el rol de España en esta situación ciertamente no hemisférica, sino planetaria, que es esta crisis que se ha presentado que tiene como epicentro Caracas, pero que tiene ramificaciones en toda la región y a ambos lados del océano. Bueno, esa es la situación. Yo debo felicitar públicamente, lo digo sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de reticencia, felicitar públicamente el manejo que el presidente Guaidó hizo de esta situación. El presidente Guaidó, actuando él sí como jefe de Estado, no se empantanó en hacer reproches al gobierno de Pedro Sánchez, ni a inmiscuirse en los entretelones de la política parroquial española. No. El presidente Guaidó, con muchísima altura, dijo: Sánchez fue el primero en reconocerme, yo tengo las mejores relaciones con el gobierno de España, estoy seguro que si todo va bien para todos, en breve recibiré en Caracas a Pedro Sánchez como se merece un jefe de gobierno. Mucha altura en la declaración y en la conducta de el presidente Guaidó. Y además, esto se ve acompañado por la intensa, masiva, conmovedora movilización de la diáspora venezolana que plenó la Plaza del Sol acompañando a Guaidó. Todo eso ocurrió en estas horas. Repito, estoy hablando de toda la gira. Estoy hablando desde que se produce la primera reunión de trabajo con el presidente Duque, luego cuando se produce la participación en la cumbre hemisférica antiterrorista, luego cuando se produce las reuniones en el Reino Unido, tanto con el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, como con el propio primer ministro, luego su participación en la cumbre de Davos. En mi humilde opinión, esa oportunidad pudo haber sido aprovechada mejor. No olvidemos que en Davos hace 28 años estuvo un presidente de Venezuela y fue invitado allí porque Venezuela era un milagro económico. Hace 28 años Venezuela tenía una tasa de crecimiento superior, la economía venezolana tenía una tasa de crecimiento superior a la economía alemana, nada más y nada menos. Ese era el resultado inicial de la aplicación de aquel conjunto de políticas llamadas el Gran Viraje. Bueno, y el presidente de Venezuela de entonces, Carlos Andrés Pérez, hay que decir las cosas sin egoísmo, ¿vale? Carlos Andrés Pérez fue invitado a Davos, no porque Venezuela fuera una tragedia, sino porque Venezuela era una vitrina de cómo la aplicación de políticas correctas generaban un efecto beneficioso para la economía tanto del país como del mundo. Bueno, todos recordaremos, a su regreso de Davos se produce el sangriento golpe de Estado que unos criminales que usaron las armas de la República para asesinar a otros venezolanos perpetraron un 4 de febrero de 1992. Los golpistas fracasados del 92, por la miopía de las élites venezolanas de entonces,
se pudieron convertir en los triunfantes de las elecciones de 1998. Y es por eso que ahora, en el año 2020, el presidente encargado de Venezuela es invitado a Davos, no porque seamos la economía más brillante de este lado del hemisferio, sino porque somos la crisis más pavorosa del mundo, porque los golpistas del 92 se transformaron en gobierno en el 98 y destruyeron nuestra economía, nuestra democracia y casi nuestro país. Eso había que decirlo en Davos, quizás con mayor claridad. Sin embargo, repito, el presidente Guaidó tuvo una participación muy destacada en Davos, no solamente en los minutos que le tocó hablar frente al micrófono, sino luego en todas las reuniones que allí mismo tuvo con otros jefes de Estado muy importantes, entre otros con la canciller Angela Merkel de Alemania. Bueno, así se llega a la jornada española. Anoche, a las 10:23 de la noche, llegó el presidente Guaidó al aeropuerto internacional de Ottawa, en Canadá, donde se va a reunir con el primer ministro Trudeau, quien ya le dio la bienvenida en las redes sociales y afirmó que se va a reunir con la mejor disposición para apoyar en Venezuela la construcción de una solución electoral pacífica negociada a la crisis, que es más o menos lo mismo que han dicho todos los jefes de Estado que con Guaidó se han reunido a lo largo de este periplo, de esta gira, de esta exitosísima jornada. Entonces, cierro con este comentario. Felicito al presidente Guaidó, felicito a los venezolanos en España, felicito todo este esfuerzo porque ciertamente ha sido exitoso y porque ha permitido una cosa que es muy importante. La crisis venezolana se estaba olvidando, hay que decirlo. La crisis venezolana se estaba quedando en el baúl de los recuerdos, se estaba normalizando, entre comillas, en la percepción del mundo. Y esta gira hizo posible que se replanteara con toda su gravedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y vamos a tocar otros temas en esta madrugada del lunes 27 de enero. El tema, bueno, hay dos notas luctuosas inevitables. Por un lado, se produjo este fin de semana el entierro de los 11 niños que murieron en el pavoroso incendio en la localidad de Cagua, capital del municipio Sucre del estado Aragua. Ustedes recordarán nuestro programa del pasado viernes abrió con esta noticia terrible y ciertamente gracias al testimonio de la dirigente social de Cagua, Lisbeth Urrera, nos enteramos, nos
hicimos de conocimiento de toda esta gravísima situación que ocurrió allí. Finalmente se ubicó en 11 la cantidad de los niños víctimas de este incendio pavoroso. Su entierro fue algo realmente triste, pues una manifestación masiva de luto por parte del pueblo de Cagua. Otra nota luctuosa tiene que ver con el hecho ocurrido ayer, de un accidente de aviación, un accidente de helicóptero. Fallece el astro del básquetbol mundial, Kobe Bryant. Es una situación muy dura, muy dura. También falleció en la tragedia su pequeña hija, también aficionada destacada al básquetbol. Realmente fue impactante lo ocurrido por las dimensiones de Bryant como figura del básquet y como inspiración para millones de personas. Debo decirlo con asombro, leí en las redes sociales, pienso verificarlo, que el señor Mauro Moros no tuvo una palabra de duelo para el sepelio de los niños de Cagua, y sí sacó un mensaje en la cuenta que tiene en inglés. El señor Maduro tiene una cuenta en inglés, se llama @Maduro_en. Bueno, ahí publicó una nota luctuosa sobre el fallecimiento de Kobe Bryant. Esta situación, bueno, repito, es una situación compleja, lamentable, lo ocurrido en Aragua, lo ocurrido a Kobe Bryant enluta prácticamente a todo el mundo. Hay otro tema que tiene que llamar a una preocupación muy seria, extremadamente seria, que es lo que está ocurriendo con el coronavirus que apareció en la ciudad de Wuhan, en China, y que se ha transformado en una tragedia de dimensiones realmente planetarias. Hay 50 millones de personas en cuarentena en China. Repito, 50 millones de personas en cuarentena. ¿Saben lo que es eso? Eso es casi 2 veces la población de Venezuela en cuarentena por la situación que se está viviendo. Las imágenes que se han visto en las redes sociales son estremecedoras. Superan en mucho a todas las películas de ciencia ficción sobre temas parecidos, sobre epidemias, pandemias, etcétera. Lo que se está viviendo supera en mucho todo eso. Quiero compartir con ustedes la información, la nota de actualización que ayer a las 9 de la noche colocó en las redes sociales el doctor Julio Castro. Como ustedes saben, el doctor Julio Castro es un muy importante médico infectólogo venezolano. Lo tuvimos en nuestro programa la semana pasada informándonos qué es el coronavirus, cómo afecta el coronavirus y sobre todo una cosa que nos preocupó muchísimo. Nos dijo entonces el doctor Julio Castro que por el flujo migratorio, es decir, por la intensidad de los negocios que tiene el régimen venezolano con el gobierno chino, el flujo de pasajeros desde China y hacia China en Venezuela es mucho mayor que el de otros países de la región. Por lo tanto, estamos como país más expuestos que otras naciones. Al mismo tiempo, estando más expuestos, sin embargo, estamos en peores condiciones para manejar cualquier tipo de emergencia por la sencilla razón de que nuestro sistema público de salud está en el suelo. Nuestros hospitales, nos recordaba entonces el doctor Julio Castro, carecen en más de la mitad de los insumos básicos indispensables para que funcionen más o menos sus unidades de terapia intensiva y sus salas de emergencia. 7 de cada 10 hospitales venezolanos no tienen ni agua. Esa es la situación que nos refirió el doctor Julio Castro, y no de manera caprichosa.
lo hacía además afincado en los datos que proporciona la encuesta nacional de hospitales, que es levantada por los médicos venezolanos. Como ustedes saben, una de las actividades criminales del régimen es negarle a los ciudadanos la información. La información es un bien público, porque eso versa sobre temas de interés público y porque es recabada y procesada con recursos públicos. Sin embargo, el gobierno maneja la información en general, la información estadística en general y sobre todo la información epidemiológica y de salud como que si fuera propiedad privada del PSUV o del grupito que está en el poder. Por eso los médicos venezolanos tuvieron que desarrollar y construir este instrumento, la encuesta nacional de hospitales. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, esa es la realidad de precariedad que tiene nuestro sistema público de salud. Bueno, voy con la información que anoche publicó el doctor Julio Castro sobre este tema. Actualización 26 de enero, 9 p.m. Total de casos confirmados, 2.744. Esto implica que hay 769 casos nuevos desde la última actualización. Total fallecidos, 80, lo cual significa 24 nuevos fallecidos. Total de casos severos, 461, 51 hospitalizados y 2 egresos. Casos sospechosos, 5.794, de los cuales 3.806 son casos nuevos. Hay 30.453 personas bajo observación. El periodo de incubación es de 10 a 14 días, pudiendo haber contagio en ese periodo. Hay evidencia clara de casos secundarios o de segunda generación. Es decir, hay casos ya de contagio de humano a humano, no de animal a humano, sino de humano a humano. Hay 35 casos fuera de China, 11 países en 4 continentes. Hay 11 nuevos casos fuera de China. Hay una situación que el propio doctor Julio Castro califica de extremadamente preocupante, que es lo que tiene que ver con el manejo que hace China de esta situación. Como ustedes saben, China es una nación que tiene muchos recursos, es prácticamente una de las potencias capitalistas más importantes del planeta. Bueno, y se puede dar el lujo de montar un hospital en 10 días para atender esta crisis. Y como ese primer hospital fue insuficiente, están construyendo ya un nuevo hospital también en días para atender esta situación. Eso lo hace posible el inmenso músculo financiero y la gran cantidad de recursos humanos de que dispone la nación china y el Estado chino. Otro dato tiene que ver con la forma como el régimen autoritario, el régimen totalitario que sufre ese país, se permite para el manejo de este tipo de emergencias. El hecho de que cierren ciudades enteras, porque ya no solamente es Wuhan, son varias ciudades, hace que el manejo de la crisis sea una expresión más de agresión a las personas. Se han visto fotografías y videos donde los casos sospechosos son llevados incluso a la fuerza, ¿no? A las ambulancias. Hay un tema que tiene que ser, repito, procesado y manejado con mucha seriedad. Además de aquella afirmación que había hecho el doctor Julio Castro en nuestro programa sobre la mayor exposición que tiene nuestro país por el mayor tráfico entre China y Venezuela, por razones políticas y de negocios del régimen, hay un dato nuevo que fue conocido anoche a altas horas, incluso después que se conoció este informe de actualización del doctor Julio Castro, que es que ya se conoce el primer caso sospechoso de esta enfermedad, de este coronavirus, en Ecuador, en un país cercano de la región, donde, por cierto, hay una importante cantidad de venezolanos, bien sea porque están allí ya residenciados o bien sea porque están en tránsito hacia otros países del área,
o de regreso a Venezuela ante la circunstancia de no haber podido quedarse o ingresar a su país. Apareció entonces el coronavirus en Ecuador. Hay un primer caso sospechoso. Anoche el Ministerio de Salud de ese país emitió un comunicado que circuló profusamente en las redes sociales. Yo creo que estamos ante una situación extremadamente delicada, situación que debe ser procesada con la seriedad que hasta ahora no ha tenido el régimen. Recordemos nosotros que diversas endemias que habían sido controladas en Venezuela en los años 20, 30, 40, desgraciadamente regresaron. Y regresaron básicamente por dos razones. Primero, por que regresó la pobreza que había en Venezuela en ese tiempo. Y casi todas esas enfermedades son enfermedades oportunistas, como las llaman los médicos, es decir, que aparecen cuando el organismo está debilitado por la falta de alimentos, por la falta de nutrientes, por la falta de vitaminas. Aparecen esas enfermedades, como la tuberculosis, por ejemplo, son enfermedades de la pobreza. Y el otro factor es el deterioro de los mecanismos del sistema de salud para prevenir vía vacunación o para atender vía tratamiento los casos que se presenten. Todo eso se ha deteriorado mucho. El Programa Nacional de Vacunación se ha retrasado, no existen las vacunas en la cantidad o en la variedad suficientes, y además, para desgracia nuestra, esa clave de identidad de lo que es el chao-madurismo, que es la corrupción, ha picado incluso allí, pues. En el caso de la malaria, los tratamientos para la malaria fueron incautados, por así decirlo, por las mafias, que terminaron quitándole ese tratamiento a quienes tenían la necesidad del mismo y vendiéndolos incluso a cambio de gramos en la zona sur del estado Bolívar, que es la zona más proclive a esta endemia, que es la malaria. Pero toda esa situación, así se está cuando aparece este peligro en el mundo y en la región. Tiene que haber entonces una sólida posición de la opinión pública venezolana demandando al régimen la seriedad, el profesionalismo, la eficiencia que hasta ahora no ha exhibido en el manejo de estas cosas, porque, repito, este tema de este coronavirus es ciertamente un tema preocupante, mucho más preocupante de lo que al principio se pensaba. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a hacer ahora una conexión entre el tema que tocamos en el primer segmento del programa, que fue nuestro júbilo, nuestra alegría por la exitosísima gira internacional del presidente Guaidó, y
el tema que tocamos en el segundo segmento, que fue nuestra preocupación, nuestra alerta ante el desastre del sistema público de salud, cuando el mundo y la región enfrentan la amenaza de este coronavirus que ha cobrado ya tantas víctimas fatales y que presenta situaciones complejas en decenas de países, ya en 4 continentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión entre una cosa y la otra? Voy a decirlo de manera sencilla, porque mi intención no es agredir a nadie ni menospreciar a nadie. A mí me parece excelente, sencillamente excelente, que haya, a propósito de todo este evento que es la gira internacional, que se haya relanzado, repotenciado el liderazgo de Juan Guaidó. Me parece muy importante, muy relevante. Todos nuestros líderes son necesarios, todos. Juan Guaidó es muy importante, Enrique Capriles es muy importante, Leopoldo López es muy importante, María Corina Machado es muy importante, Enrique Mojalup es muy importante, todos son muy importantes. Y alguno de ustedes seguramente me escuchará y dirá, pero fulanito de tal cometió muchos errores. Mire, señores, se los voy a decir con claridad. Tengamos una visión gerencial de esto que está ocurriendo. Precisamente por los errores que han cometido, son tan importantes estos señores para nosotros. Me explico. La curva de aprendizaje de estos señores, en tanto que líderes nacionales, nos ha costado mucho a los venezolanos. Sí, han cometido errores, es verdad. Esos errores han tenido un costo altísimo para la lucha de todos nosotros, es verdad. Pero precisamente por eso, a estos liderazgos tenemos que sacarles el jugo, tenemos que hacer uso eficiente de ese recurso que son esos líderes, en el mejor sentido de la palabra. Porque no es posible que después que su comprensión de la realidad, su comprensión del país haya podido por fin llegar a cierto nivel de madurez, entonces lo desechamos. ¿Por qué? Porque se equivocaron anteayer. No vale, al contrario. Entonces resulta que uno de estos líderes, el que sea, llega ahora en el 2020 y descubre que la vía electoral es importantísima y que hay que recuperar la posibilidad de que el venezolano se exprese a través del voto y que hay que organizar la protesta en función de eso. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué vamos a decir nosotros? Que no vamos a escucharlo porque él se equivocó en el 2017, porque puso la torta en el 2013. No vale. Repito, precisamente por la magnitud y el costo de la curva de aprendizaje de esos líderes, es que no podemos desecharlos simplemente. Forman parte del conjunto de recursos que tiene el campo democrático para enfrentar 2 retos. Primero, la sustitución efectivamente de la camarilla de Maduro en el poder, la salida de la camarilla de Maduro del poder. Ese es un primer reto. El segundo reto, la reconstrucción del país, ¿me entiendes? Y para eso hacemos falta todos. Por eso digo, en primer lugar, me contenta esta gira porque significa un repotenciar, un relanzar el liderazgo de Guaidó, un joven además que ha hecho en medio de todo un trabajo ciertamente importante. Ahora, hay otra razón por la cual a mí me parece relevante el éxito de esta gira, y es lo que de alguna manera sugería al final del primer segmento de este programa. La crisis venezolana, la emergencia humanitaria compleja en nuestro país, está corriendo el gravísimo peligro de transformarse en parte del paisaje, de transformarse en algo normal, entre comillas, para el mundo.
en no ser novedad, en transformarse en lo que la experta Susana Rafali llama una emergencia encapsulada, que se transforma en crónica. Eso es un peligro gravísimo para nosotros. Y eso estaba ocurriendo ya. Yo quiero recordarles a ustedes que en el año 2019, por ejemplo, no pudo arrancar el plan de emergencia humanitaria de las Naciones Unidas para Venezuela porque sencillamente no recolectaron 222 millones de dólares costaba el diseño original de ese plan y no se recabaron sino 55 millones o algo así. Digo, de acuerdo a los informes que dio la misma oficina respectiva de las Naciones Unidas. ¿Qué nos dice esto? El mismo responsable de ACNUR, de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, decía: la crisis de los refugiados de Venezuela es la más severa del mundo y es la peor financiada. Eso ya fue dicho en el año 2019. Es decir, frente a la crisis venezolana, el mundo decía: ah, caramba, qué grave, sí, y seguían derecho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, repito, se normalizó, entre comillas, esta situación. Y esto es muy grave, muy grave. ¿Ve? Es muy grave porque además tenemos un factor interno que, a despecho de el dolor de los venezolanos, está trabajando precisamente para que no para superar la crisis, no para resolver la crisis, sino para estabilizarla y volverla crónica. Ese factor es el régimen. El régimen de Maduro está trabajando para eso. Y hay que tener cuidado, porque ellos son muy ineficientes para cualquier cosa que implique el bien común, pero son tremendamente eficientes para el mal. ¿Por qué digo esto? Porque yo sea claramente opositor a este régimen. Sí, yo soy opositor a este régimen, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, yo tengo la ecuanimidad para ubicar el valor de cada cosa, de cada conducta, de cada discurso y evaluarlo en forma responsable. Señores, yo quisiera que ustedes le pusieran atención, que le pusieran más cuidado a las denuncias que ha venido haciendo con industria, a la denuncia que han venido haciendo, las denuncias que han venido haciendo los gremios empresariales. Los gremios empresariales están denunciando que el gobierno le ha quitado todas las restricciones, todos los aranceles a la importación de productos terminados, de bienes de consumo, pero no le ha quitado los aranceles, no le ha quitado los impuestos a la importación de bienes de materia prima, de recursos para el trabajo, de maquinaria. ¿A dónde nos lleva eso? Eso nos lleva a un país con más bodegones y menos industrias, con más bodegones y menos empresas. Eso nos lleva a un país donde los enchufados, y uno que otro venezolano además, que no siendo enchufado, sin embargo, se está partiendo el lomo y logra llegar a cierto nivel de consumo, o que recibe dólares del exterior de sus familiares vía remesas, un sector muy pequeño de la población pueda seguir viviendo en la burbuja, en la idea, ¿no?, de que existe una burbuja de prosperidad en alguna parte de la ciudad o del país. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos están pegados contra la pared, ¿no?, pegados con el estómago junto al espinazo, dependiendo ya de manera inevitable del sistema de control, dádiva y extorsión del régimen para su sobrevivencia. Es muy complicado esto que estamos viviendo. Y repito, el régimen está actuando no para resolver la crisis, sino para potenciarla y para hacerla crónica, para hacerla permanente, porque descubrieron que la crisis era para ellos no un problema, sino un negocio. Así como para ellos Venezuela no es un país, sino un botín. Bueno, para ellos la crisis no es un problema, sino un negocio que les permite sacar réditos económicos, como se demostró con el tema de los FLAC, por ejemplo, y también sacar réditos políticos, porque incrementan su control, incrementan su poder. Las dictaduras comunistas, generalmente, cuando hay hambre, no se debilitan, se fortalecen.
porque al controlar los alimentos, controlan el hambre, controlan a los hambriados. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. La crisis venezolana, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, tiende desgraciadamente a hacerse crónica, a encapsularse, a estabilizarse, a matar no por lo aguda, sino por lo sostenida. ¿Entiendes? Entonces, frente a esa situación, este éxito de la gira internacional de el presidente Guaidó tiene que ser leída, cómo no, con alegría y con entusiasmo, pero ahora tenemos que hacernos la pregunta, ok, ¿en qué se traduce eso? ¿De qué manera todo ese apoyo internacional nos lleva, nos conduce a una efectiva solución a este desastre? Porque no hay solución al desastre si no hay salida política. No hay solución al desastre si no tenemos otro gobierno. Necesitamos desesperadamente los venezolanos, no la oposición, los venezolanos, un gobierno que le inspire confianza al mundo para que los capitales necesarios para reconstruir a Venezuela fluyan hacia nuestro país, por un lado, y necesitamos los venezolanos aquí adentro un gobierno que tenga los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos profesionales y la confianza necesaria para, en efecto, no solamente dirigir ese proceso de reconstrucción, sino incorporar masivamente todas las energías de la sociedad venezolana para que ese proceso no dure una o dos generaciones, sino que en un plazo bastante menor podamos ver los resultados de este proceso de recuperación. Para eso es necesario que ubiquemos cuáles son los logros de esta gira y de qué manera hay que invertirlos, pero rápido, porque si no, bueno, es una excelente operación de relaciones públicas. Vamos a decirlo claro. Oye, qué bueno le salió, sí, paseó y fue y se entrevistó con fulano y se abrazó con sutano y discursó en tal parte y lo abrazaron. Oye, qué bien. Una excelente relación, repito, de relaciones públicas a nivel global. Pero todos entendemos que eso no es lo que estaba haciendo Juan Guaidó. Juan Guaidó salió, y así mismo él lo dijo, en búsqueda de las soluciones a la crisis. Bueno, recogió, como ya hemos visto, la reiteración del apoyo de las más importantes naciones del mundo desarrollado. Ok, ¿en qué dirección se debe invertir ese apoyo ahora para que no se pierda, para que no se transforme nuevamente en expectativa o en discurso, sino en salida política concreta? De eso vamos a hablar al retorno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurante, único y especial. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Decíamos entonces, sí, la gira internacional fue un éxito inmenso. Y sí, ese éxito inmenso nos importa a todos, seamos o no simpatizantes de Guaidó, seamos o no simpatizantes de tal o cual partido, nos interesa a todos, porque la crisis venezolana, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, está a punto de transformarse en una crisis olvidada, en una crisis crónica. Y este éxito en esta gira replantea ante el mundo la necesidad y la urgencia de que la crisis venezolana sea ubicada y resuelta. Ok, repito entonces, ¿resuelta cómo? El régimen ha hecho, desde hace muchísimo tiempo, por cierto, esto no solamente compete a Maduro, esto es la doctrina de Chávez, esto es lo que algunos pueden llamar el legado de Chávez, el legado de autoritarismo, el legado de totalitarismo, el legado de intolerancia. Chávez, la frase de que iba a convertir a la oposición en polvo cósmico, ¿recuerdan? Para Chávez, que no era un dirigente democrático, era un líder popular, eso es otra cosa, pero no era un dirigente democrático, era un líder popular en tanto que un sector del pueblo le seguía, no porque sus políticas fueran populares, sus políticas eran populistas, que es otra cosa. O sea, Chávez era un líder popular como lo fue Boves. Es decir, era un líder a quien seguía un sector importante del pueblo en contra de los intereses de ese propio pueblo. Bueno, ese personaje era particularmente intolerante con la oposición y decía que iba a volver a la oposición un polvo cósmico. Bueno, y eso lo ha heredado el señor Maduro. Él ha intentado acabar con los sectores que le son disidentes de cualquier manera y no ha podido. Los ha judicializado, los ha perseguido, los ha puesto presos. En algunos casos ha pasado, como en el caso de Fernando Albán, que los han eliminado físicamente, los han asesinado. Bueno, y no ha podido acabar con la oposición. La oposición, hay que decirlo, en diversos momentos históricos, desde el 11 de abril del 2002 hasta el 30 de abril del 2019, ha intentado salir del régimen mediante procedimientos de distinta naturaleza y tampoco ha podido hacerlo. El juego suma cero, no lleva a ninguna parte, sino a este equilibrio catastrófico que está asesinando a la nación, que está asesinando a la sociedad, porque ya acabó con la economía y ya acabó también con la cultura democrática. Y están a punto de exterminar físicamente a los venezolanos. A eso nos ha llevado el juego suma cero. Ni ellos pueden acabar con la oposición, ni la oposición puede salir de ellos a través de medidas de cualquier naturaleza. ¿Qué es necesario entonces para salir de esto? Bueno, es necesario que haya un acuerdo político que permita la realización de elecciones competitivas. Aquí no va a haber elecciones competitivas si no hay un acuerdo político marco que le dé garantías a todos los actores, garantías preelectorales y garantías postelectorales. ¿Por qué hablo de garantías preelectorales? Porque son las que siempre pedimos, que haya un nuevo CNE, que haya observación internacional, que haya votación para la diáspora, que haya reducción o eliminación del papel de la Fuerza Armada, del Plan República, injerencista en el proceso electoral. Ellos están para custodiar, no para incidir en el proceso. Esas son las condiciones que nosotros siempre hemos pedido, que son condiciones preelectorales. Son condiciones que tienen que ver con la organización del proceso, porque como sabemos que somos mayoría, si hay un proceso limpio lo vamos a ganar. Pero el chavismo está interesado en que haya condiciones postelectorales. Ellos saben que van a perder si hay un proceso limpio, entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Nos van a perseguir, nos van a castigar, nos van a exiliar, nos van a juzgar. ¿De qué manera se concertan acuerdos sobre lo postelectoral? Si no hay acuerdo, si no hay un acuerdo político marco
Para eso no va a haber elecciones competitivas y vamos a seguir en esta situación, unos intentando acabar con los otros mientras el país se hunde, mientras el venezolano de a pie fallece. ¿Me entiendes? Bueno, yo lo que creo, después de toda esta felicitación por el éxito obtenido en la gira internacional, es que todo ese empujón, todo ese envión tiene que ser aprovechado precisamente para lograr ese acuerdo marco que dé lugar a unas elecciones competitivas, y el primer paso para ello es la designación de un Consejo Nacional Electoral solvente, confiable, mediante el mecanismo constitucional previsto para ello. Ahora, eso es un tema de ya. ¿Por qué? Porque hoy 27 y hasta el 31 es el periodo para el cual deben postularse los representantes de la sociedad civil para integrar el comité de postulaciones, del cual saldría la propuesta para el nuevo CNE. Hoy, si nosotros permitimos como ciudadanos que el tema del CNE pase a ser una barajita de este ping-pong entre Parra y la Asamblea Legítima, ¿no?, entre Maduro y Guaidó, si permitimos eso, podemos estarle cerrando la última puerta a la paz. Porque si se le cierran las puertas a la política, como racionalidad y como recurso, como institucionalidad, lo que queda es la guerra. Y la guerra no es el reino de los justos, es el reino de los fuertes. Cosa muy distinta. Yo, repito, cierro este programa haciendo este llamado. Fue todo un éxito la gira internacional, y en cada una de las entrevistas que tuvo Guaidó, los jefes de Estado con los que se entrevistó le dijo: apoyamos a Venezuela para que haya una solución política, electoral, pacífica a la crisis. Ojalá que cuando llegue el presidente Guaidó a nuestro país venga exactamente con la información acerca de cómo articular ese apoyo y transformarlo efectivamente en la fuerza, en el envión que ponga contra la pared del régimen y lo obligue a estructurar ese acuerdo político marco que permita la realización de elecciones competitivas. Porque hace falta un nuevo gobierno en este país. Sin nuevo gobierno no va a haber salida a la crisis, y si no hay salida a la crisis, la muerte va a seguir avanzando en Venezuela, y eso no podemos permitirlo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad.